Este video corresponde a la fase 5 de la materia Historia y Teoría Política Emergente. Soy Germán Blanco Álvarez, alumno, Ciencia Política, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pretendo entonces hacer un análisis crítico sobre los aportes y los desafíos del pensamiento político emergente, en lo que tiene que ver también con los pensamientos, las teorías sobre la decolonialidad en los procesos en los territorios. Voy a empezar por mencionar que existe un sistema mundo moderno colonial que además se convierte en hegemónico y tiene unas características muy particulares. Lo primero es que debemos hacer un paralelo entre la modernidad y la colonialidad. La modernidad representada en unos cambios para homogeneizar, o sea, cambios que representen posturas que se quedan en el tiempo, pero que al mismo tiempo son apropiaciones universales, si entendemos que estamos en un contexto universal o en un proceso de globalización, y que además obliga a actualización permanente, un dinamismo que es propio precisamente de los cambios. Al otro lado entonces de la modernidad está la colonialidad, esa colonialidad que nos han impuesto a través de cambios en la historia, obliga a que las comunidades y las instituciones se adapten y acepten esos cambios, y que se van dando también en el tiempo unos procesos periódicos de resistencia social, que es lo que pretendemos mostrar y lo que vimos durante el contenido de la materia. La modernidad y la colonialidad coexisten, conscientes que lo que existe es una modernidad que coexiste con una colonialidad. Tenemos que ir necesariamente a lo que se ha denominado la decolonialidad o la descolonialidad, que es precisamente cómo esas comunidades y las instituciones reaccionan progresiva y paulatinamente. Esa decolonialidad se observa académicamente como un pensamiento emergente, o sea, un pensamiento diferente a los normales, y está inmersa en las ciencias sociales, como lo es la ciencia política, pero lo vamos a circunscribir exclusivamente a América Latina, porque es precisamente el continente colonizado y porque es precisamente el paralelo que hacemos de modernidad, y es precisamente donde aparecen los movimientos para la decolonización. ¿Qué busca la decolonización? Inclusión e igualdad, o sea que se impongan también los pensamientos propios, lo que se crea y se genera en los territorios de la América Latina, pero para todas las personas, para todos los grupos sociales. Es ahí donde se convierte en una alternativa epistémica, que es estudiada desde la academia, que tiene múltiples autores y que hacen aportes significativos, que se observa por muchos como un proceso de antiglobalización o antiuniversalización, en la medida en que estos movimientos lo que quieren como emergentes, que valga más lo propio, lo de los territorios, los procesos de América Latina, de los distintos estados y cómo son congruentes entre ellos, marcando una interdependencia. Si hablamos de alternativas epistémicas, de antiglobalización, pues hay un mundo que es esa América Latina, para muchos en vía de desarrollo o tercermundista, que está interdependiendo en sus procesos. Aparecen teorías críticas, muchas, precisamente críticas en la medida en que parten como corrientes filosóficas de lo que existe desde el mundo antiguo, desde el eurocentrismo, por ejemplo. Esas teorías, muchas tienen que ver con los procesos de ancestralidad, que no son exactamente válidos desde la cientificidad, pero que son válidos para la evaluación, para el análisis, para el estudio, y sobre todo que validan mucho los movimientos y las poblaciones y las comunidades ancestrales, lo que tiene que ver con etnias, lo que tiene que ver con minorías. América Latina y sobre todo la parte andina es absolutamente indígena, y esas poblaciones indígenas han querido mostrar
que la ancestralidad tiene mucho que ver con lo que en la modernidad se tenga que adaptar para el vivir de las comunidades. ¿Para generar qué? Transformación social. Todos esos movimientos, todas esas teorías, todas esas corrientes filosóficas buscan generar transformación en las sociedades. Como teoría de pensamiento emergente, aparece en la América Andina, fundamentalmente en Bolivia y en Ecuador, la que se ha denominado la teoría del Sumac Causay. Tiene que ver con una filosofía muy propia de las comunidades indígenas, que ha sido adaptada inclusive a las constituciones políticas de esos estados y que han querido ellos que trascienda hacia el resto de las Américas. Es precisamente el buen vivir o el vivir bien. Es cómo coexisten esas comunidades con el medio ambiente, con las distintas formas de instituciones en el Estado, desde un punto de vista de una visión epistemológica. O sea, como si se tratara de un modelo alternativo o un cambio de paradigma. Por eso es una teoría emergente, porque no necesariamente corresponde a las teorías heredadas, sino a pensamientos propios desde esas comunidades ancestrales indígenas para imponer unas formas de vida y de convivencia comunitaria. Por eso hablamos de pueblos originarios y de un sistema muy solidario, entre ellos no individualizados. Esto no tiene nada que ver con el bien individual, sino con el bien colectivo y en el entorno en el que coexisten. Estamos hablando de la naturaleza, de los recursos, de las instituciones, pero fundamentalmente de las personas. Por eso se habla de coexistencia armónica. Esta teoría tiene que ver con armonía, por eso se habla de buen vivir. Y obviamente priorizan el ambiente, la madre naturaleza, que es un concepto ancestral indígena. De ahí parten los demás conceptos, por eso se prioriza lo ambiental. Y desde ahí se generan y se crean formas de vida, como si se tratara de un pacto social que genera bienestar colectivo, respetando la interculturalidad, porque no solo estamos hablando de comunidades indígenas, hay otro tipo de comunidades que conviven y coexisten en los territorios. En lo que tiene que ver con Colombia exactamente, pues Colombia sí tiene poblaciones indígenas, sobre todo asentadas en el sur del país, en otras partes también, pero el sur como una herencia andina de esa gran Colombia o de los países andinos. Pero no quiere decir eso que nosotros hayamos traído a nuestra legislación, con la exactitud que lo hicieron los bolivianos y los ecuatorianos, la teoría del buen vivir. No, nosotros sí tenemos hoy en el medio ambiente, en esas formas de vida y de convivencia y sobre todo lo que tiene que ver con el bien común por encima del bien particular, normatividad, y lo llevamos a la Constitución y a las leyes, pero no porque sea un tema exactamente ancestral, sino porque es un desarrollo legislativo a partir de las necesidades universales que se van asentando en el territorio nuestro. En el Sumac Causay hay una serie de inquietudes que corresponden a encontrar de dónde proviene la teoría, o sea, los debates que se surten para reconocer si se trata del socialismo o si es ecologismo o si se trata de indigenismo o si es premoderno o es moderno o si es posmoderno o si se trata de una teoría de bienestar o solamente del buen vivir o si estamos hablando de vida en plenitud. Otros hablan de desarrollismo o de alternativa al desarrollo o tal vez más allá del mismo desarrollo. Para algunos esto es un descubrimiento, para otros es una invención, una recreación, una enacción. Los más osados manifiestan que esta teoría del Sumac Causay es el producto de una revolución, otros dicen que no, que se trata de una regresión por la ancestralidad y otros también dicen que simplemente es retórica porque no tiene nada de práctica. Nosotros creemos, después de evaluar y estudiar, que obviamente es un pensamiento muy revolucionario, que tiene elementos de regresión en la medida en que hace uso
de la ancestralidad y que obviamente también tiene elementos retóricos, pero que tiene mucho de práctica porque esas comunidades viven y han dejado inmersas en sus normas el buen vivir como una forma de vida. Ahora bien, conociendo todos estos antecedentes, en el transcurso de la materia desarrollamos en una de las unidades lo que tiene que ver con el centro del sistema mundo, para entender en un paralelismo lo que es el centro y lo que corresponde a la periferia, y ahí sí hablamos de América Latina. Esa relación intrínseca de poder, economía y personas o comunidad. El centro, ¿cómo se caracteriza? Respecto a los derechos humanos, dicen entonces quienes lo defienden, que sobre todo son posiciones eurocentristas, que limita el desarrollo, los derechos humanos lo limitan. Que obviamente respecto del decrecimiento es anticapitalismo y cuestionamiento de las relaciones de poder. Eso es decrecimiento para ellos. Y en la interseccionalidad, que también la evaluamos, ellos hacen referencia a una instrumentalización a través del poder, donde también hay entonces movimientos de rebeldía, que son todas esas manifestaciones que se presentan en América Latina y que obedecen a órdenes externas, normalmente que vienen de otros territorios, desafiando también lo que se denomina la soberanía. Pero aparecen otros conceptos también muy interesantes, el feminismo descolonial y el ecofeminismo. El feminismo descolonial como una hegemonía de políticas y el ecofeminismo como una economía meramente capitalista, o sea, de índole económica. Ese es el centro y sabemos que tiene ascendencia eurocentrista. La periferia, que tiene que ver con la América Latina, habla que en los derechos humanos lo que se busca es la dignificación de las personas. En lo que tiene que ver con el decrecimiento, los procesos de antiglobalización y redistribución de los recursos, o sea, que valga lo propio. En lo que tiene que ver con la interseccionalidad, los procesos de descolonización, sobre todo lo que tiene que ver con el feminismo, porque hay un arraigo muy grande en la lucha y las manifestaciones de feminismo. Y los movimientos de rebeldía que estábamos mencionando ahora, que tienen que ver con restricciones e imposiciones que están obligando a que esos movimientos y fundamentalmente las mujeres pues aprovechen el recurso que es la educación. En el feminismo descolonial pues se habla entonces de procesos de transformación, porque estamos hablando de descolonización. Y en el ecofeminismo, cómo se busca la sostenibilidad de la vida humana evaluando lo ecológico con lo feminista. Reconociendo todos los conceptos anteriores, es necesario entonces evaluar qué es o a qué obedece un nuevo sistema epistemológico universal. Si la materia es política y teoría emergente o teoría política emergente, pues estamos hablando necesariamente de políticas emergentes, que tienen unos conceptos intrínsecos que obligan a que aparezca la política emergente. Por ejemplo, una desigualdad creciente, estamos hablando de América Latina, una crisis ambiental, una diversidad y heterogeneidad en lo que tiene que ver con propuestas políticas, o sea, surgen permanentemente propuestas que se caracterizan por ser precisamente emergentes. Una transición con el modernismo, que también obliga a que resulten unas políticas adicionales o unas teorías. Unos modelos constitucionales, unos muy propios y otros obviamente que están permeados por culturas eurocentristas, pero otros con la ancestralidad que mencionábamos anterior, modelos todos constitucionales, que a la vez son también modelos económicos. Pero también es fundamental pensar que conceptos como la igualdad y las libertades, la equidad y la biodiversidad, la estabilidad y los derechos son propios de estos territorios y estas comunidades que obligan la aparición de un nuevo sistema epistemológico universal a manera de teoría emergente. Luego de reconocer el contenido de todas estas unidades que desarrollamos en la materia, nos piden en esta guía una postura personal, crítica y propositiva
sobre la evaluación de estos tres debates anteriores, pero en el contexto de la vida política y social en Colombia. América Latina, donde está Colombia, es un constructo permanente en el continente, donde emergen valores compartidos con el respeto por la diversidad fundamentalmente. Estas naciones surgen previo a sus procesos de colonización histórica. Veíamos que obedecía a la colonización, sobre todo europea, pero que en 2 siglos, que es la historia nuestra, logran importantes emancipaciones prácticas y teóricas que les permiten narrar sus propios procesos de autonomía e independencia. Es el caso de Colombia. Pero el eurocentrismo sigue imperando y poco cede a las legítimas intenciones de los latinoamericanos. Máxime la globalización y la universalización reinante, que obliga a participar activamente aún en la periferia a la que nosotros pertenecemos. Colombia entonces no es la excepción. Su vida política, social, económica, científica, tecnológica y cultural están continuamente permeadas por acciones y pensamientos externos que a manera de potencias buscan imponer un orden único, tal vez incuestionable. La sociedad colombiana contemporánea ha logrado entender esa coexistencia entre modernidad y colonialismo, pero participa activamente de movimientos y de tendencias emergentes, que es ahí donde confluyen modernismo, colonialidad, descolonialidad y las teorías políticas emergentes, que permiten visibilizar y lograr espacios y escenarios de reconocimiento de sus autonomías e independencias, partiendo del pensamiento y llegando a verdades o a verdaderas transformaciones sociales. Hoy la naturaleza, el medio ambiente, las minorías, los derechos, los seres humanos ganan más relevancia que antes. Logran demostrar normativamente que muy a pesar de descolonialismo o de decolonización, avanzan paulatina y progresivamente. Voy a entregar entonces 3 conclusiones básicamente, después de elaborar este trabajo. La primera, Latinoamérica es el resultado de un proceso de colonización social, es indiscutible, pero también económica y cultural. Pero también es indiscutible que la tendiente globalización universal, ideológica, científica, tecnológica y del conocimiento ha permitido el surgimiento progresivo de teorías y corrientes que buscan decolonizar sectores poblacionales específicos. Segunda gran conclusión, esto anterior permite la adquisición de identidades y de autonomías, pero no completamente independencias, pues no podemos ignorar la universalización del pensamiento y las dependencias necesarias, fundamentalmente marcadas por los mercados, que son indicadores a su vez de desarrollo y de progreso. Y tercero, considero que es muy importante señalar que el ser humano hace parte de un entorno en cuyo contexto se presentan múltiples circunstancias y actores para formar una integralidad de coexistencia armónica entre la naturaleza, la economía, los gobernantes y los seres humanos, que permitan modelos alternativos, pactos sociales y el respeto absoluto por los derechos de todos. Respecto de Colombia, aunque es un país andino, su ascendencia cultural, social y legislativa se aparta en un alto porcentaje de las posiciones ancestrales históricas que tienen Bolivia y Ecuador. Acá en Colombia se avalan más las escuelas científicas de conocimiento, que también propenden por convalidar la conservación del medio ambiente y la convivencia pacífica, social y democrática. Muchas gracias.